ahí de donde estábamos recién. Disculpe, profe, ¿puedo hacer una consulta? Las 2, 3, si quieres. Una por ahora será. Este tema que dijo que no estaba en el apunte este que tenemos. Esta primera parte, si ustedes tienen la última versión, lo que es trabajo de flujo y donde analiza trabajo de circulación, más lo que hablamos primero de que no siempre el trabajo mecánico surge un trabajo termodinámico, va a un trabajo mecánico y demás, eso no sé si está en el apunte que ustedes tienen. Es una primera parte, lo que vimos hasta ahora. Eso se los cargue en autogestión a un archivo PDF. ¿Está claro? Perfecto, muchas gracias. No, por favor. Bueno, entonces habíamos dicho que el trabajo de circulación, sí, te escucho. Soy Valcárcel. Esto PowerPoint usted lo pasa por autogestión o a dónde cómo lo hace para transmitirlo a los Mira, alumnos? en el PowerPoint, el otro día me pidieron, yo les pregunté si video o PowerPoint, y me pidieron el PowerPoint y está cargado en la autogestión. El anterior, porque eran unos trazados gráficos. En este caso me parece que les conviene el video, que dicho sea el paso, vamos a iniciar la grabación. ¿Cómo lo va a pasar también por ahí? A este yo lo paso a dos referentes, acá estoy viendo uno que es Turrín, y creo que el otro es Valdés, con una, se lo paso por WeTransfer, eso le tienen un link, ellos lo toman y después se lo pasan a ustedes, porque por autogestión por ahí es muy pesado. Listo, gracias, profe. No, al contrario, todo bien. Decíamos entonces que el trabajo de circulación resultaba de dos trabajos de flujo y un trabajo termodinámico que estaban definidos por las áreas 1, 2 y 3, y decíamos que cada una de esas áreas representaba esto que estamos hablando, y llegábamos a la ecuación del trabajo de circulación, que es igual a la integral entre 1 y 2 de B de P. Fíjense que es totalmente distinto a lo que veíamos en trabajo termodinámico, donde aquí esto era entre P de B. Esto es porque es un proceso dinámico, decíamos que es lo que ocurre, por ejemplo, en una turbina de gas, y donde aquí sí va a haber cambio de algunas variables. Hablábamos de que presión, volumen y temperatura deciden en un estado, pero acá también va a variar la energía interna, la energía cinética y la energía potencial, cuando hablamos de trabajo de circulación. Ahora vamos nos faltaba esto, de trabajo de circulación, que era ponerlo de alguna forma en ecuación. Esto P sub 1 por B sub 1 sería el trabajo de circulación del área que recién definimos como 1. Esto integral de P de B representaría el trabajo termodinámico entre los puntos 1 y 2, la transformación y el eje de los volúmenes, y P2 sería el trabajo de flujo 2, representado ahí por el área prima 2 prima C prima 0. Que ahí lo tenemos precisamente en pantalla. Con esta suma y resta de esas áreas, en definitiva, el área que representa el trabajo de circulación es el A', A, B, B', C', perdón, A', A, B, B', A'. Se me chipoteó una prima. Eso en el área, y la ecuación es la que veíamos ahí adelante, que tiene una ecuación sintética que es integral de P. Decíamos que esto es una transformación que se puede ver y producir tanto en compresores dinámicos o en turbinas. Todos son rotativos, compresores dinámicos que hablan. Ahora vamos a pasar. ¿Estás de clase nuevo? Sí, ¿por qué? Porque yo te he dicho que estaba en los mates. No, solo esta clase Por favor, o de pasen el mate. Yo vengo. Ahí está.
Ahora seguimos. Bien. Luego de la interrupción seguimos. Vamos a ver ahora trabajo termodinámico de compresión isotérmica y de compresión adiabática, y luego vamos a ver trabajo de circulación, de compresión adiabática y de compresión isotérmica. Vamos a seguir utilizando nuestro diagrama presión-volumen para definirlo. Vamos a definir los puntos 1 con la presión y el volumen del mismo, por el cual vamos a hacer pasar en esta instancia una transformación isotérmica, como recordamos, temperatura constante y es una hipérbole equilátera, y vamos a definir un punto final del proceso como el 2 definido por la presión y el volumen 2. ¿Cómo definimos este trabajo termodinámico? Como veíamos recién, el trabajo termodinámico estaba dado primero por la variación de volúmenes, pero llegamos hasta el eje de los volúmenes y también representado por la curva de la transformación y las presiones límites, o sea, máximas y mínimas entre las cuales ocurre el proceso. Es por eso que esa área representa el trabajo termodinámico y va a depender de la compresión. Para este caso, la compresión es isotérmica, es decir, que la ecuación que la define es P por B igual a constante, P1, B1 igual a P2, B2 igual a P, B igual a constante. Esto tenía una ecuación como la que representamos ahí, es decir, que el trabajo es la integral de P de B. Ahora bien, tenemos que salvar esa indeterminación, y si nosotros de alguna manera recurríamos a la ecuación general de estado, P por B igual a R por T, y de ahí despejábamos B, y ahora al valor de P lo llevamos a la expresión anterior, y como R por T van a ser constantes, porque la temperatura es constante, y porque R es, dependiendo de los gases, una constante, e introducimos el volumen dentro de la integral, nos va a quedar una ecuación como la que se muestra ahí. Que si operamos, vemos que el trabajo de termodinámico de compresión isotérmico es igual a R por T, son dos constantes, por el logaritmo natural entre B1 y B2, que serían el volumen máximo y el volumen mínimo. Y también lo podríamos expresar en función de las presiones, es decir, que aquí tendríamos en cuenta la relación de compresión volumétrica y acá tendríamos en cuenta la relación de compresión manométrica, que se acuerdan que veíamos que había una determinada relación entre las de ambas. La relación de compresión manométrica es presión máxima sobre presión mínima. Es decir, que tenemos dos expresiones que son iguales, por lo tanto, podemos igualar las mismas y definir lo que vale o cómo calcular el trabajo termodinámico de compresión isotérmica. Vamos a seguir con el trabajo. Esto siempre que ocurre en lo que es un sistema cerrado, es decir, un sistema cerrado que puede cambiar de volumen, porque el sistema cilindro-pistón que recién veíamos puede estar cerrado, que permite que haya un cambio en energía, por ejemplo, de un gas, y mover un determinado volumen, pero no hacer un trabajo desde la energía que se logra internamente hacia el exterior. Eso es lo que es un sistema totalmente cerrado. ¿A qué es igual el trabajo termodinámico de compresión adiabática? Y básicamente va a cambiar la curva, si lo tomamos dentro de los mismos puntos que recién mencionábamos. Ahora vamos a tener una curva que va a ser una adiabática y no una isotérmica, que iría por acá, como estamos indicando con la flecha. Y también va a estar definido por esa transformación, por el eje de los volúmenes y la variación de volúmenes entre las presiones máximas y mínimas que ocurren, pero ahora la ecuación se transforma en P por B a la gamma, siendo gamma el exponente adiabático.
Ya vamos a ver que hay posibilidades de 3 ecuaciones adiabáticas cuando veamos analíticamente cómo se determinan esas 3 ecuaciones, que de alguna manera relacionan presión-volumen, volumen-temperatura o presión-temperatura. Como recién decíamos, vemos que el área es similar a la de transformación de compresión, al trabajo termodinámico de compresión adiabática, nada más que lo que varía es la transformación. Por lo tanto, si vamos entre los mismos valores de volumen y presión, vamos a obtener valores igual que recién. El trabajo es igual a la presión por el diferencial de volumen. Y si aplicamos la ecuación de las adiabáticas, que recordemos que era P por V a la gamma igual constante, como dice ahí, yo voy a hacer los procesos matemáticos, no nos vamos a detener matemáticamente si está correcto o no, porque evidentemente está verificado. Pero ¿qué hacemos nosotros aquí? Acá tenemos que levantar una indeterminación, porque tenemos varias incógnitas. Entonces utilizamos los valores del punto inicial y de presión y volumen en general para poder aplicarlo acá. Y nos queda una ecuación como esa, solamente hemos despejado el volumen. Ahora, operamos en la ecuación de la primera ecuación del trabajo, introducimos el volumen dentro del integral, ahora integramos, evidentemente que este exponente pasa acá como denominador, y sería este valor por B1 menos B2 a la 1 menos gamma, luego de haber integrado. Ahora vamos hacia la izquierda, ven que tenemos dividido la pantalla, y si introducimos P1, B1 dentro de, y P2, B2 dentro del paréntesis, nos va a quedar una ecuación como tal, simplificamos la misma. Estas son todas operaciones matemáticas para ver cómo nos vamos valiendo de valores conocidos para llegar al final de la ecuación. Si luego de operar, aquí nos queda que el trabajo es P1B1 menos P2B2 sobre 1 menos gamma, o invirtiendo los subíndices, P2B2 menos P1B1 sobre gamma menos 1, que va a ser más útil para nosotros, ya vamos a ver. Recuerdan que teníamos la ecuación general de estado, P por B igual a R por T, y también podemos aplicarla para el punto 1 o el punto 2, y ahora si reemplazamos en estas ecuaciones del trabajo, vamos a reemplazar P por B por R por T, y obtenemos una ecuación con los dos subíndices dependiendo del subíndice, con un denominador dependiendo de los subíndices con los que opere. Vamos, generalmente el segundo del que se opera. En definitiva, queda que W es R constante por T2 menos T1, que son las temperaturas inicial y final del proceso, sobre gamma menos 1. ¿A qué es igual el valor de R? No conocemos cuál es el fluido. P1B1 sobre T1. Reemplazamos esos valores en la ecuación anterior, y luego, si operamos con esto, vamos a llegar a una ecuación de trabajo termodinámico de compresión adiabático que toma una función como esta. W igual a P1B1 sobre gamma menos 1, y se acuerdan que esta es la relación de compresión termométrica y esta sería la relación de compresión manométrica. Toma, después de haber operado, esta ecuación, que esta sería la ecuación final del trabajo termodinámico de compresión adiabática. No voy a pedir que se lo acuerden de memoria, pero solamente tengan en cuenta que está entre corchetes, un valor, y este valor que vamos a ver que va a variar cuando hagamos el mismo análisis en un trabajo de circulación de compresión adiabática. Por ahora vamos a ver los trabajos de circulación, tanto de compresión isotérmica como de compresión adiabática. Recuerden que el
trabajo termodinámico hacía referencia al eje de los volúmenes y el trabajo de circulación hacía referencia al eje de las presiones. Vamos a ver cómo es. Seguimos manejando las condiciones de presión y volumen de un punto inicial y un punto final. Aquí vamos a trazar una ecuación, una transformación isotérmica, temperatura constante, con presión, es decir, que va de 1 a 2, y vamos a determinar cuál es el valor del trabajo de circulación, que como recién decíamos, depende de la variación de presiones que ocurre en el proceso entre dos valores límites de volúmenes, el eje de las presiones y la transformación que está ocurriendo. Como esa transformación sabemos que tiene una ecuación que es P por B igual a constante, vamos a determinar cuál es el valor del trabajo de circulación. Partimos de W igual a integral de 2 y 1 de B de P. Y acá lo que vamos a reemplazar, fíjense que acá no es P de B, sino que es B de P. Reemplazamos el volumen y hacemos algo similar a lo que recién veíamos por el trabajo termodinámico, donde colocamos el valor de P dentro de la integral, y en definitiva, el valor o la ecuación que define el trabajo de circulación de compresión isotérmica, W, es igual a R por T, por el logaritmo natural entre P sub 2 y P sub 1, que sería lo mismo que relacionar los volúmenes, pero en este caso el volumen es B sub 1 sobre B sub 2. Fíjense que tenemos ecuaciones similares. Ahora, nos queda, por último, ver el trabajo de circulación de compresión isotérmica, que vamos a emplear el mismo diagrama de Clapeyron. Vamos a definir dos puntos inicial y final, el 1 y el 2. Y ahora, entre 1 y 2, no vamos a trazar una isotérmica, sino que vamos a trazar una adiabática, que va a tener una curva distinta, porque ya no deja de ser una hipérbole equilátera. De todas maneras, el área va a estar representada de la misma manera que la compresión isotérmica por la variación de presiones entre el punto inicial y final, el eje de las presiones, los valores límites de volumen en los cuales ocurre el proceso y la transformación que se realiza. Fíjense que la única variable que tendría, si todos estos valores son los mismos, es el camino recorrido de un punto inicial a un punto final. Esta transformación va a estar regida por la misma ecuación de recién, P por B a la gamma. Vamos a hacer un proceso similar, nada más que acá la integral va a ser de D de P. Por lo tanto, de la expresión de las adiabáticas, aquí vamos a ponerle el exponente a la presión y va a ser 1 sobre gamma. Eso lo vamos a ver específicamente cómo varía cuando veamos la ecuación de las adiabáticas. Despejamos el valor de P, de B, perdón, que es lo que nos interesa, y lo llevamos acá a la ecuación, a la primera ecuación que definíamos como el trabajo de circulación en compresión. En este caso, ahora vamos a ver que es de compresión adiabática. Y colocamos presión dentro de la integral. Si integramos, nos va a quedar un valor como este. Esto es simplemente matemático, no tiene mucha razón de analizarlo, solamente que esté correctamente realizado. Posiblemente haya hecho un paso intermedio. Tenemos el mismo dibujo y vamos a seguir con la ecuación de recién. Podemos poner en vez de 1 menos 1 sobre gamma igual a gamma menos 1 sobre gamma. Ya lo vamos a ver por qué. Y llevar P sub 1 a la 1 sobre gamma dentro del paréntesis de la ecuación anterior. Ahí lo tenemos. Y luego vamos a simplificar las potencias de P1 y el factor común, lo vamos a poner como factor común a P sub 1. Eso requiere de un par de pasos, pero yo lo voy a hacer en uno solo. En definitiva,
nos queda que el trabajo es igual a gamma sobre gamma menos 1, tal cual está acá. Dijimos que vamos a sacar factor común P sub 1 por B sub 1, por P sub 1 a la 1 sobre gamma menos 1, por P sub 2 a la 1 menos gamma 1 menos 1 sobre gamma menos 1. Si nosotros operamos aquí, vamos a poder poner una ecuación que dice que el trabajo de circulación de compresión adiabática es igual a W, perdón, no es W, o W es igual a omega sobre, a gamma sobre gamma menos 1 por P1 por B1 por, lo que hemos hecho es colocar solamente el exponente a las dos presiones, P2 sobre P1 a la 1 menos 1 sobre gamma menos 1, y con eso vamos a definir la ecuación del trabajo de circulación de compresión adiabática, poniéndolo de esta manera, que lo que hemos hecho, puesto el exponente adiabático aquí afuera, y B sub 1 sobre gamma menos 1 acá, por P sub 2, P sub 1, elevado a un exponente que es 1 menos 1 sobre gamma menos 1. Fíjense una cosa, que aquí vamos a tener una diferencia entre el trabajo termodinámico de compresión adiabática y el trabajo de circulación de compresión adiabática, que va a ser el exponente adiabático solamente. Es decir, que el trabajo de circulación es gamma veces el trabajo termodinámico. El trabajo de circulación es gamma veces el trabajo termodinámico. Gamma es igual a 1,41, saquen su propia conclusión. Esto sería lo que queríamos ver hoy, ver la diferencia entre trabajo termodinámico y trabajo de circulación, y ver que varía en función, cada uno de ellos, en función de la transformación que se realiza, ya sea de compresión adiabática o ya sea de compresión isotérmica. ¿Por qué tomamos estas dos compresiones? Y porque son las dos compresiones teóricas que podemos realizar variando un volumen. En este caso, vemos lo que decíamos al principio, que va a depender, en este caso, yendo entre los mismos puntos inicial y final, de el camino recorrido, es decir, del tipo de transformación que realicemos. Si ustedes se quedan un minutito ahí, yo voy a hacer vamos a hacer un escape acá para tener la posibilidad de hacer un dibujo. Esta sería una compresión tipo adiabática. O vamos a ir mejor a la isotérmica, que nos va a permitir ver mejor la cosa. Si nosotros desde ese punto fuéramos con una transformación, esta es isotérmica, ¿cierto? Fuéramos con una transformación que fuera adiabática, iríamos por un camino más o menos como el que estoy trazando. Vamos a ir hasta la misma presión. Vamos a darle un determinado color bien oscuro, y para que se vea, vamos a darle un espesor. Fíjense la diferencia de una transformación o una compresión isotérmica y una compresión adiabática. En el caso real, se producen transformaciones politrópicas, es decir, con intercambio de calor. Y por raro que parezca, la transformación politrópica tomaría una curva como la que estamos indicando en este caso, de la mejor manera posible y rápidamente, es decir, que iría entre medio de la adiabática y de la isotérmica. Evidentemente que para llegar a la misma presión, partiendo de una determinada presión, en este caso, y disminuyendo un volumen,
la transformación isotérmica necesita menor trabajo para llegar a la misma presión. El problema, decíamos, que este tipo de transformaciones tiene que ser muy lenta para que nosotros... no lo ven ustedes. Un segundito. ¿Por qué no me avisan? No lo están viendo. Se lo van a ver. Denme un segundito. Ahora sí lo ven. Entonces decíamos que tenemos una transformación isotérmica, que el trabajo que realizamos para ir de la misma presión inicial a la presión final es la transformación que menos trabajo necesita. Lo que pasa es que tendríamos que ir comprimiendo, enfriando con una velocidad muy pequeña para que podamos mantener esa compresión de forma isotérmica. Y la diabática la tenemos de esta manera, pero no vamos no va a haber intercambio de calor. Mientras que en la politrópica sí va a haber intercambio de calor, y vemos que, ¿por qué vamos a necesitar menor trabajo? Y va a ser porque la presión final a la que podemos llegar entre los mismos volúmenes va a ser menor que la adiabática. Y colorín colorado, este tema se ha terminado. No sé si hay alguna pregunta. Yo, ingeniero Falso Turrín, El padre. lo que había dicho del tema de los parciales que estaban viendo, ¿eso Sí. es en el futuro o estuvieron viendo Sí, algo? futuro, ustedes quédense tranquilos, yo les voy a avisar con tiempo. Vamos a ver cuál es la mejor manera, tampoco que sea, yo no diría traumático, porque no hay algo traumático, pero que no les signifique a ustedes problemas. También estoy viendo cuándo se regresa a la clase presencial, para ver si de alguna manera podemos también verlo de esa manera. Pero bueno, ahí me preguntan si los resultados de la guía de trabajo práctico están en algún lado. Y algunos temas, algunos los vamos a hacer nosotros acá, por eso vamos a ver ecuación de primer principio para sistemas abiertos y después vamos a hacer algunos ejercicios. Nosotros vamos a calcular algunos completamente y otros lo van a tratar de hacer ustedes, y algunos es probable que yo les pase el resultado final. Así trabajamos un poco. Nosotros vamos a tratar de hacer un par de clases más teóricas, vamos a hacer algunos ejercicios y después vamos a continuar con clases teóricas, si les parece bien, para que vayan practicando. Y sí, tendríamos que hacer una evaluación teórico-práctico. Ya vamos a ver cuál es la mejor manera. Todos los docentes, incluido la dirección de la carrera, están analizando cuál es la mejor forma. Hasta ahora parece que por Moodle puede ser una forma, pero no todos tienen la conexión adecuada para esto. Algunos inclusive no deben poder conectarse, no deben conocer Moodle, no deben estar vinculados a un aula virtual de la facultad. Es complejo el tema, o sea, hay que analizar varios aspectos que evidentemente vamos, si usted, por lo menos en lo que a mí respecta, nos conectamos en algún momento y abrimos un análisis de ver cuál es la mejor manera, o si le presentamos 2 o 3 maneras de hacerlo, cuál es la mejor. A mí lo ideal sería que nos conectamos uno por uno, o 2 o 3 2 o 3 alumnos, y lo hagamos por esta vía, así que sea una cosa dinámica. Nos puede llevar más tiempo, pero por ahí les resulta bueno a ustedes y a mí, ¿cierto? Porque en ese momento ni van a poder ver de qué se trata, y cuando uno ve si resuelven los problemas o tienen los conocimientos para definir alguna cosa, suficiente. Para este caso yo creo que es válido. Vamos a tener consideración. Todos los docentes, por lo que yo veo, tenemos reuniones 2 o 3 veces por semana, y bueno, hay una digamos,
norte puesto de tratar de hacerlo de la mejor posible. Quédense tranquilos en ese sentido, y de mi parte, más que tranquilos, lo vamos a ver oportunamente, si les parece. ¿Alguna otra pregunta o alguna sugerencia respecto a este tema? Ingeniero, una pregunta. Sí. Le habla Falistoco. Con la toma de nota de clases, ¿es más o menos suficiente la información o prefiere que ampliemos con el apunte? Mire, el apunte es una guía. Ahí el ingeniero Sánchez le había pasado una cantidad de libros. Por ahí, si hay cosas que no se entienden o le faltan algo, y bueno, es bueno leer un poco en algún libro. De los temas que hemos visto, y bueno, lo que es transformaciones, lo que es, de alguna manera, gases ideales, y algo de esto que hemos visto, entender que lo que es un trabajo termodinámico, uno de circulación y uno de flujo, es más que suficiente por esta parte. La parte más que a mi entender que más les conviene conocer o de alguna manera tomar más lectura es lo que va a venir con vapores y los ciclos Rankine, que son ciclos de máquina de vapor, ciclo combinado. Eso lo vamos a ver en el segundo semestre, que ya vamos a ver de qué forma se realiza. Nosotros acá en una clase como esta, y evidentemente que tenemos que acotar un poco los contenidos, por eso también las exigencias se acotan a eso, ¿no? Pero bueno, si tienen, les mando los videos de la Perfecto, clase. ingeniero. O sea que lo que usted tomaría, por ejemplo, el teórico, no saldría de las clases No, virtuales que es usted toma. lo que vemos acá. Si hay algo más que yo les pueda decir, lean en tal lado tal cosa, pero así específico. Perfecto, muchas En un gracias. minuto se corta, así que si hay alguien que quiere poner algún otro bocadillo, a su orden. Y si no, mándenme un mail, un WhatsApp, todos tienen cómo conectarse conmigo, así que cuídense, y la semana que viene a la misma hora nos conectamos, en principio para ver un resumen y lo que es ecuación de primer principio de sistemas abiertos, que es importante. Chao, chao. Tal vez.